¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en la región iberoamericana desde la cual nos sintonice. Yo soy Ana Cristina Olvera y lo invito a que me acompañe en los próximos 30 minutos en los que analizaremos los temas más relevantes que suceden a lo largo y ancho de Iberoamérica. No se despeguen y acompáñenme. Esto es Iberoamérica al Día. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad se enfrentarán en una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. En nuestro reportaje especial hablaremos de la educación para las niñas del mundo. Entregan Nobel de la Paz a 2 defensores contra la violencia sexual y el Premio Nobel de Economía a 2 destacados investigadores. Este domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Brasil, en las que el candidato Jair Messias Bolsonaro del Partido Social Liberal obtuvo el 46.03% de los votos, mientras que su principal rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, consiguió el 29.28%. Sin embargo, como ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los sufragios, ambos deberán enfrentarse a una segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Di una buena pelea y tengo la conciencia limpia. Soy diferente de los otros candidatos que están ahí. Nuestra bandera siempre fue el versículo Juan 8:32. Entonces ustedes sabrán la verdad y la verdad los hará libres. Lo importante es que Brasil va a tener una segunda vuelta. La segunda vuelta es siempre una oportunidad renovada para que la gente compare los proyectos. El presidente Michel Temer aseguró la fiabilidad de estos comicios. La persona elegida se basará en la voluntad de la gente. Las personas son las que la determinan. No es algo que puntualicemos, es una determinación de la Constitución. El poder no es nuestro, y no será ni el de Bolsonaro, ni el de Haddad, ni ningún otro. El poder pertenece a la gente. Por su parte, Rosa Weber, ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil, calificó la jornada electoral como una fiesta de la democracia, pues dijo todo transcurrió con la normalidad esperada. En estas elecciones también se renovó parte del Congreso brasileño. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, el Partido de los Trabajadores obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura. Se colocó al frente con 56 lugares en el Parlamento, seguido por el Partido Social Liberal, que alcanzó 52. La expresidenta Dilma Rousseff, quien buscaba un asiento en el Senado, fue derrotada en los comicios. Esta jornada electoral también consiguió un avance para la comunidad LGBT con la elección de la primera diputada transgénero de Brasil. Se trata de la candidata Érica Malunguinho del Partido Socialismo y Libertad, escogida como diputada por el estado de Sao Paulo. Y tras estas elecciones, la moneda y las acciones de varias empresas brasileñas registraron importantes alzas en los mercados internacionales. La petrolera estatal Petrobras y la aerolínea Gol incrementaron en más de 10 y 13% respectivamente. El principal índice de la bolsa brasileña, Bovespa, subió alrededor de un 5%, mientras que el real brasileño presentó un alza del 2%. Y precisamente para darnos más detalles sobre cómo se vive este día postcomicios que se realizaron, por supuesto, este domingo en Brasil, nos enlazamos con Heriberto Araujo, él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Muy buenas tardes, Heriberto, muchas gracias por este enlace para Iberoamérica al Día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, ¿cómo se vive esta jornada un día después de los comicios en Brasil? ¿Cuáles serían los puntos que tú destacarías más de este ejercicio democrático? Y, bueno, ¿qué es lo que sigue en esta segunda vuelta a la que se tendrán que enfrentar los principales candidatos? Bueno, yo creo que una cuestión fundamental, por supuesto, es el Bolsonaro, ¿no? La victoria de Bolsonaro, pero no solo su victoria, sino también lo que ha conseguido su figura, que es de alguna forma derrumbar prácticamente los estamentos de la política tradicional brasileña, grandes figuras en el Senado, en la Cámara, varios ministros, incluso gobernadores en el estado de Río, que eran casi ni aparecían en las encuestas, han logrado vencer, han logrado entrar al menos en la segunda ronda, y los grandes nombres, los grandes políticos, el establishment, buena parte del establishment
político brasileño, sobre todo de centro y de centro-derecha, pues ha quedado derrumbado por esta figura imparable que es Jair Bolsonaro. Es cierto que tiene una enorme ventaja para el segundo turno, para las presidenciales, recordemos 46% para él y 30% para Haddad, pero es cierto también que 20 días de campaña son muy largos, que de momento parece que le ha favorecido mucho el no aparecer en los debates desde el atentado que sufrió el 6 de septiembre, hace ya más de un mes, y que ahora tendrá que disputar pues de alguna forma cara a cara, ¿no? O ojo a ojo, como se dice aquí en Brasil, esa segunda ronda que muy probablemente, al menos por el lado del Partido de los Trabajadores, que es el que tiene que remontar, va a estar mucho menos ideologizada, yo diría, y mucho menos centrada en la figura muy controvertida de Luis Ignacio Lula da Silva. Probablemente veamos una batalla de modelos económicos, uno neoliberal y otro pues que intenta mantener las bases del estado de bienestar en esta segunda ronda, pero sin duda yo destacaría que la gran novedad, la gran noticia de este primer turno no es solo la victoria de Bolsonaro, pues, muy expresivamente en Brasil, sino también pues la caída o el daño que se ha hecho a los estamentos de la política tradicional brasileña, que ya venía muy dañada pues por 4 años de Lava Jato. ¿Qué tal, Heriberto Araujo? Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. En efecto, iniciamos otra etapa dentro de las elecciones brasileñas, la segunda vuelta, una segunda vuelta que traerá novedades seguramente, dos discursos muy polarizados entre el primero y el segundo lugar. Me gustaría que nos platicaras cómo se puede configurar en un momento algo clave y que va a ser evidente en los próximos días, los posibles apoyos, en este caso, al segundo lugar. Bueno, ahora mismo tenemos un mapa electoral que muestra efectivamente un país, como has dicho, polarizado, muy partido. El noreste, que es la región tradicionalmente pues, de las más desfavorecidas, más desiguales, más violentas también, que apoya a pie juntillas al Partido de los Trabajadores y su modelo social implementado en los últimos 13, 14, 15 años. Y el resto del país, sobre todo el sur y el sureste, donde hay una digamos, un paso a la derecha, ¿no? Un movimiento a la derecha, mucha gente de centro que ha decidido votar pues a candidatos que de alguna forma están más cercanos a las ideas de Bolsonaro. Respecto al segundo turno, es muy importante también decir que ayer ya Haddad, el socialista, ya tuvo el apoyo explícito del tercero Elisa, el que quedó tercero en las elecciones, que son 12,5% de los votos, más de 12 millones de votos, Ciro Gómez. Entonces, vamos a ver una reconfiguración de las fuerzas políticas. Es cierto que Bolsonaro tiene viento a favor y eso probablemente haga que grandes nombres que todavía están, digamos, intentando vencer en estados como en San Paulo, que es el colegio electoral más importante, pues le den su apoyo, pero todavía el PP tiene opciones de crear lo que ha dicho que va a intentar hacer, que es un frente unido por la democracia, que es básicamente intentar pues agrupar a todas las fuerzas políticas de centro o progresistas pues para intentar frenar al huracán Bolsonaro, que ahora mismo parece pues imparable. Pues así es, Heriberto. Yo precisamente en este sentido te preguntaría, bueno, el próximo 28 de octubre se llevará a cabo esta segunda vuelta electoral allá en Brasil. Pues, ¿qué recursos tienen todavía pues a la mano el Partido de los Trabajadores para poder cerrar un poco esta gran brecha que se mostró en la primera vuelta? Y si, pues en tu experiencia, en tu sentir de la sociedad brasileña, ves que pueda suceder algo así. Bueno, los presidentes indican que no va a suceder, porque desde el 89, la primera gran elección desde la redemocratización, nunca un perdedor en la primera vuelta de las elecciones, o mejor dicho, nunca quien ganó la primera vuelta perdió en la segunda. Pero también es cierto que esta es una elección muy atípica. Como digo, se han caído los estamentos de la política tradicional brasileña, y lo que vamos a ver, yo creo, hemos escuchado a Haddad hace pocos minutos en Curitiba, que ha ido justamente a visitar a Lula da Silva, que está ahí en la cárcel, es, yo creo, una progresiva y nada explícita, pero muy visible, alejamiento de la figura de Lula
y de Haddad. En la campaña del primer turno era claro, se decía en el lema Lula es Haddad, Haddad es Lula, y ahora creo que eso se va a empezar a disolver pues para presentar un modelo mucho más de centro, mucho más amplio y que no asuste a un electorado que está muy cansado con la política tradicional y que por supuesto ve al PT como un partido muy desgastado pues porque ha estado en el ojo del huracán de la corrupción en los últimos años. Entonces probablemente esa vaya a ser la estrategia para intentar recuperar. Él ha dicho hoy, Haddad ha dicho hoy que él propone un modelo del estado de bienestar, que quiere seguir proponiendo eso, y creo que hay del lado de su adversario es un modelo neoliberal. Bueno, quizás ese vaya a ser el debate que él quiera proponer, claro, pero está claro que a Jair Bolsonaro lo que le ha funcionado muy bien es una polarización y una radicalización muy fuerte del discurso. Claro, finalmente, Heriberto, ¿se tienen planeados algunos debates entre el primero y segundo lugar? Bueno, están previstos 6 debates desde prácticamente esta semana hasta el día 28. Lo que pasa es que Bolsonaro, desde que sufrió el atentado el día 6, no fue a ningún debate. Y eso ha sido muy criticado y probablemente vaya a ser muy criticado en las próximas semanas si decide no ir por cuestiones médicas, dice él. Pero ayer fue el único candidato, que al menos que yo recuerde, que no se presentó ante la prensa para comentar los resultados. Hizo una videollamada de Facebook a sus seguidores. Hoy sí que dio una entrevista en la radio, pero no se presentó ante la prensa. Entonces, quizá tenga que ir a esos debates ahora, y eso es visto también incluso desde su lado, desde sus apoyadores, como un eventual frente de debilidad, ¿no? Pues porque es un hombre con un carácter explosivo y que normalmente tiene ideas bastante radicales, y eso pues claro, en un segundo turno podría penalizarle. Muy bien, pues muchísimas gracias, Heriberto Araujo. Te enviamos un fuerte abrazo hasta Brasil. Estaremos muy pendientes de pues cómo se desarrolle esta segunda vuelta electoral. Un saludo. Vámonos a otros asuntos. Por cierto, me incorporo precisamente a este espacio informativo de esta tarde o noche. Un saludo a todos quienes nos ven. Déjenme comentarles que en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el próximo 11 de octubre, durante esta semana le presentaremos una serie de reportajes especiales sobre este sector de la población. En la entrega de hoy les hablamos de los obstáculos con los que se encuentran algunas niñas para acceder precisamente a la educación. De acuerdo con la Asociación Mundial por la Educación, hay alrededor de 131 millones de niñas que no van a la escuela. De ellas, el 26% tienen entre 6 y 11 años, el 23% está entre los 12 y los 14 y el 51% van de los 15 a los 17 años. Entre las causas se encuentran la ubicación distante de la escuela, la falta de recursos para estudiar, algunas normas o prácticas culturales, violencia de género relacionada con la escuela, matrimonio forzado o a temprana edad, los conflictos armados y los hogares que dependen del trabajo o los ingresos de las niñas. Ante este panorama, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el número 4, referente a la educación, tiene como una de sus metas eliminar la disparidad de género en la educación y afirma que todos los niños y niñas deberían tener iguales oportunidades de recibir una educación de calidad y disfrutar por igual de las ventajas de la educación. When you invest in a girl, you are contributing to that girl individually. She's going to have a future, but you're also impacting the country, the nation. It is helping in economic growth. It helps reduce poverty. It helps us tackling climate change. So it helps us to reduce child labor, child trafficking, early child marriages. So the benefits and the advantages are countless. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su reporte de 2016, reconoce que las áreas rurales y en situación de pobreza presentan menor porcentaje de asistencia a los planteles educativos de adolescentes que en las zonas urbanas. La CEPAL observa también que el porcentaje de adolescentes indígenas tiene menores oportunidades de educación que los varones indígenas y que las niñas no indígenas. En el reporte, el embarazo adolescente es visto como uno de los grandes problemas en nuestra región y uno de los mayores obstáculos para que ellas completen su educación. Aquí lo interesante es ver que aquellas que fueron madres adolescentes, que es la barra azul,
Frente a las que no lo fueron, que pudieron terminar sus estudios o que tuvieron tiempo para hacerlo, vemos que esto afecta claramente los años de estudio. O sea, las mujeres que pudieron estudiar sin tener hijos tan jóvenes, pudieron completar 12 años de estudio en República Dominicana, casi 11 en Perú, etcétera, etcétera. Por ello, recomienda evitar la exclusión de las estudiantes embarazadas. Además, para combatir este problema, la CEPAL propone el fortalecimiento de los programas de educación sexual y de derechos reproductivos, la incorporación de valores asociados a la igualdad de género en los programas educativos y fomentar las expectativas vocacionales futuras. Durante la más reciente Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Educación, se ratificó el compromiso de los gobiernos para garantizar la equidad, igualdad e inclusión en todos los niveles de la enseñanza para niños y niñas, así como la formación profesional a fin de eliminar toda discriminación y violencia contra las mujeres y niñas. Estamos convencidos que con nuestros esfuerzos trabajaremos a favor de garantizar en la región una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, que promueva el acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. Un sismo de 5.9 grados sacudió el sábado pasado a Haití, dejando al menos 14 muertos, más de 200 heridos, así como múltiples daños materiales. El movimiento también se sintió en algunas zonas de República Dominicana, donde no se registraron víctimas ni afectaciones. Diversos países de Iberoamérica como México, Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador expresaron su solidaridad con el gobierno y pueblo de Haití, mientras que un grupo de médicos cubanos viajó al país caribeño para atender a los heridos. Y este fin de semana, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, visitó Colombia, donde clasificó y calificó como crisis monumental el éxodo masivo de venezolanos que buscan una mejor calidad de vida en este país. Crisis monumental, porque esta mañana he visto concretamente el volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población. Y bueno, ahí veíamos precisamente imágenes y es que vale la pena destacar que el funcionario inauguró un centro médico para la atención de los migrantes en el municipio fronterizo de Villa del Rosario y se comprometió a gestionar más recursos económicos para ayudar en la atención de los indocumentados venezolanos. El alto comisionado para los refugiados también dijo que visitará Argentina, Perú y Ecuador, países afectados precisamente por esta crisis migratoria. Y durante los primeros 9 meses de este año, la deportación de migrantes guatemaltecos de los Estados Unidos aumentó en 58% respecto al mismo periodo del año pasado. La Dirección General de Migración informó que entre enero y septiembre se deportaron a poco más de 38,000 guatemaltecos. Las autoridades estadounidenses calculan que viven alrededor de 3 millones de guatemaltecos en la Unión Americana, de los cuales 800,000 se encuentran en condición irregular. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, realiza una visita de trabajo por Taiwán. El mandatario se reunió con su homóloga Tsai Ing-wen, con quien firmó una declaración conjunta que busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de comercio, inversiones, infraestructura y educación. La relevancia de la visita radica en que Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y uno de los 17 países que mantienen lazos oficiales con este país y no con China. El Banco Mundial confirmó a Bolivia como el país con mayor crecimiento económico en Sudamérica. Con un ascenso del 4.5%, la nación andina se mantiene como líder de la región por 5º año consecutivo. El presidente Evo Morales aseguró que este avance es producto de la nacionalización de los recursos naturales, la recuperación de las empresas estratégicas y del proceso de industrialización iniciado en su país. Y los premios Nobel de la Paz y Economía de este año ya fueron anunciados y aquí le damos a conocer a los galardonados. Por su lucha contra la violencia sexual, Denis Mukwege y Nadia Murad fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence
as a weapon of war and armed conflict. Both laureates have made a crucial contribution to focusing attention on and combating such war crimes. Mukwege ha dedicado su vida a defender a las víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra. Asimismo, junto con su equipo, ha tratado a miles de pacientes que fueron víctimas de esos conflictos, ha condenado a la impunidad de las violaciones masivas y ha criticado al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo suficiente para parar la violencia sexual. Nadia Murad es una activista, embajadora de la ONU para la dignidad de las víctimas de tráfico humano desde 2016 y una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres víctimas sexuales del Estado Islámico que usaban ese tipo de violencia como un arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas. Hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias entregó el Premio Nobel de Economía a los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2018, with one half to William D. Nordhaus for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis, and the other half to Paul M. Romer for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis. William Nordhaus, de 77 años de edad, es profesor de la Universidad de Yale y su principal trabajo ha sido la investigación de la economía dentro de los retos que el cambio climático ha impuesto al planeta. Por su parte, Paul Romer, de 63 años de edad, es investigador de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y enfoca su trabajo sobre el crecimiento endógeno, una teoría arraigada en la inversión en el conocimiento y el capital humano. A diferencia de los otros 5 galardones que se entregan por inspiración directa del famoso inventor sueco Alfred Nobel, el premio de Economía fue creado en su memoria. Para Iberoamérica al Día, con información de Miguel Guzmán, por Mayra Tapia. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza, quien tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Saludo con mucho gusto también a todos nuestros amigos de Iberoamérica. La Universidad de Playa Ancha, en conjunto con las demás casas de estudio pertenecientes al Consejo Regional de Universidades de Valparaíso, participaron en el lanzamiento del Cuaderno de Estudios Sociales del Foro Valparaíso. El Foro Valparaíso nace luego de constatar una falta de discusión de largo plazo sobre los acontecimientos que estaban caracterizando el siglo pasado y nuestro siglo. Y una forma de focalizar este interés fue a través del estudio del proceso de globalización y su efecto en el bienestar material de la humanidad y en el progreso de formas de organización democrática. La necesidad de poder relacionar a Valparaíso como ciudad universitaria, pero también como una comunidad que necesita resolver una serie de problemáticas y discutir acerca de lo que es el populismo y su relación con la comunicación es un tema decisivo. Verlo desde el punto de vista de los más media, también de lo que significa el populismo tanto de izquierdas como de derechas, en la política en general, la relación que hay entre ciudad y populismo y especialmente entre lo que es la lingüística urbana y las acciones populistas. Este año estuvo enfocado en la teorización acerca de la comunicación y el populismo. Agradecemos al USTV, la Red de Universidades del Estado de Chile, por esta cápsula que nos envía. Y este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra. And touchdown. Ricky Arnold, Drew Feusel, and Oleg Artemiev back on planet Earth. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial.
3 miembros de la expedición 56 dijeron adiós. El cosmonauta Oleg Artemiev y los astronautas de NASA Drew Feustel y Ricky Arnold completaron una misión de 197 días, lo que incluyó 3.000 órbitas alrededor de la Tierra y un viaje de más de 130 millones de kilómetros. Antes de terminar su estadía a bordo, Feustel entregó el mando de la estación a su compañero de tripulación Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea. Best of luck to you and your crew during your command of Expedition 57. May it prove to be both interesting and positively exciting. Después, las dos tripulaciones tuvieron sus despedidas. Fue cerrada la escotilla de la nave Soyuz y el regreso de la tripulación partió desde el módulo Voisk de la estación. Después de las casi 4 horas de viaje, la tripulación aterrizó segura en Kazajistán, donde fue recibida por el grupo de recuperación que los transportó hasta Karagandá. Feustel y Arnold abordaron un avión de NASA y volaron de vuelta a Houston, mientras que Artemiev regresó a casa en Star City, en Rusia. Antes de desembarcar, el astronauta de NASA Ricky Arnold concluyó con el Año de la Educación en la Estación, o iniciativa YES por sus siglas en inglés. Y con una llamada final con estudiantes y educadores, este enlace espacio a tierra en tiempo real permitió a los estudiantes hablar con un astronauta viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional. Yeah, the science we do up here on the International Space Station has 2 purposes. It's to improve life on Earth, and for students sitting in classrooms, we're laying the groundwork for your exploration of the solar system, human exploration of the solar system. A lo largo de un año, la iniciativa YES hizo posible que miles de estudiantes y maestros de todos los Estados Unidos pudieran hablar directamente con la tripulación en el espacio. Adicionalmente, los astronautas filmaron nuevas demostraciones educativas, las cuales seguirán disponibles para las escuelas. Revísalas y averigua cómo puedes continuar conectando a tus estudiantes con la estación espacial en nasa.gov/STEM on Station. Y siguen mandando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes, inicio de semana, Ana Cris. Por supuesto, mañana les tendremos más información iberoamericana. Así es, Omar, y nos despedimos como siempre con música, esta vez la soprano española Montserrat Caballé, quien falleció este fin de semana, pero nos deja grandes interpretaciones como esta que se titula Barcelona, acompañada por el inglés Freddie Mercury. Nos vemos mañana. Chao. The wind is a gentle breeze.